genocidio más rápido de la historia. En 3 meses prácticamente se perdieron 1 millón de vidas, pero además con el sufrimiento añadido de 500.000 niñas y mujeres, sobre todo tutsis, que fueron violadas. Pero no únicamente. Hoy gobierna esa minoría tutsi a través del presidente Paul Kagame, pero además de ese plan de reconciliación nacional quedan los vestigios de esa guerra civil que fue realmente trágica, triste y que es una vergüenza para toda la humanidad, y no solo por lo poco que se hizo, sino lo tarde que se reaccionó a la misma, y tuvieron que morir 800.000 personas. Ahí veíamos los cráneos. Hay muchísimas imágenes, por desgracia, que nos recuerdan el horror, la mezquindad del ser humano. Quiero aclarar, el tape menciona que tomaron parte las monjas. Yo creo que lo que quiere explicar nuestro compañero con estas imágenes es que también monjas, también curas padecieron el genocidio, es decir, fueron asesinados vilmente, incluso muchos de origen extranjero, franceses, pero también españoles, que se quedaron a ayudar a la población, a veces hutus, a veces tutsis, porque también hubo represalias luego de parte de la comunidad tutsi. Han pasado 20 años y poco hoy día el mundo está haciendo, además, por esta situación. Nada ha cambiado en ese aspecto. Correcto. Yo lo que quería con esta nota hoy es fijarnos en que no solo es un genocidio que ocurrió hace 20 años, sino que las secuelas del mismo todavía afectan a esa población. Tenemos supervivientes, pero también tenemos a aquellos que de alguna manera hoy son acusados de haber participado en ese genocidio, incluso mujeres que a través de un micrófono, locutoras como eres tú, Ana María, instigaban a los hutus, por ejemplo, a matar a los tutsis, y que hoy reconocen que fue una salvajada, pero que se vieron obligadas por sus superiores a hacerlo bajo amenazas, bajo presión, pero porque además temían por su propia vida. Es decir, o te mato o tú me vas a matar. Pero es que además, ¿qué ha cambiado en los países vecinos? Recordemos que Ruanda es país vecino, por ejemplo, de República Democrática del Congo, donde tenemos batallones de las fuerzas uruguayas, los cascos azules, en misión allí. Tenemos países que son muy conflictivos, como por ejemplo Burundi al sur, o Uganda al norte, donde también se refugiaron los tutsis, pero también hutus posteriormente. Es decir, tenemos hoy, no digo una situación de genocidio, pero sí de conflictos abiertos que amenazan constantemente a estas poblaciones, y quienes sufren siempre son los civiles, porque no están armados o porque después les falta también la capacidad de razonar qué están cometiendo y por qué. Y aquí lo que tenemos que denunciar alto y claro y sin ambajes es la sobreexplotación de los recursos naturales, ya sea el coltán en el Congo, ya sea el petróleo en Sudán, por ejemplo, o ya sean las minas de minerales o de diamantes, por ejemplo, en Sudáfrica. ¿Y quiénes están sobreexplotando? Pues no son precisamente los propietarios de esas minas, es decir, los países donde tienen esa ingente cantidad de recursos, sino que son países como China, o las corporaciones, por ejemplo, multinacionales, que a veces son de capital francés, holandés, español, sudafricano, ¿verdad? Y lo triste es eso, que vemos que ahora en República Centroafricana, y lo venimos diciendo contigo desde diciembre hasta ahora, hay también un nivel de alarma roja, si se quiere, porque hay muertos todos los días. De hecho, hubo un golpe de Estado en el 2013 y el presidente que asumió el control del país, Michel Djotodia, ha renunciado en enero pasado. Él era musulmán, promovió una serie de milicias también armadas, los Seleka, que se llamaban, que son combatidos por los antibalaka cristianos, y hoy hay otra vez un genocidio religioso, más que genocidio, un enfrentamiento y una confrontación religiosa, cuando en los hechos lo que allí prima es el control de esos recursos naturales. ¿Y quién está haciendo algo al respecto? Conmemoramos los 20 años del genocidio de Ruanda, perseguimos todavía a los culpables, intentamos llevarlos al Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde, dicha sea de paso, hay una juez uruguaya que está participando de ese Tribunal Penal Internacional de La Haya, lo cual es algo que debe enorgullecer al país, a Uruguay, ¿verdad? Porque se están emitiendo condenas contra esos genocidas, sobre todo hutus, más de 61 condenas emitidas desde 1994, cuando se creó el TPI para el genocidio de Ruanda. Hasta el momento parecen todavía insuficientes, ¿verdad? Me decías que es la doctora Graciela Gatti. La doctora Graciela Gatti, así es, pude conocerla. Participa, ella viaja cuando tiene que reunirse ese Consejo Especial del TPI para Ruanda.
Pero además me parece que es importante recordar entonces que no es solo el genocidio en Ruanda, no es solo la República Centroafricana con 4,5 millones de habitantes que se están asesinando todos los días. Ayer mismo hubo 30 muertos más en la capital, en Bangui, pero esto lo que promueve, lo que provoca es desplazamientos masivos de personas que van buscando refugio y sobrevivir con lo puesto. Entonces, ¿estamos realmente haciendo algo al respecto? Muy poco. Y después nos quejamos, por ejemplo, en Europa, cuando llegan 4.000 inmigrantes en 48 horas. Inmigrantes que son subsaharianos, justamente motivados por estas guerras, estos conflictos. Y también hay guerra en Sudán Sur, un país que se independizó del norte en el 2011 y que ya están otra vez en guerra interna, es decir, dentro del propio Sudán Sur se están combatiendo los leales al presidente y facciones que quieren también mayor control de poder en el país. Susana, vamos a compartir un informe sobre lo último que decía Naciones Unidas respecto al Congo. Vamos a verlo. La violencia sexual produjo más de 3.000 víctimas en la República Democrática del Congo entre enero de 2010 y diciembre de 2013, según un informe divulgado en los últimos días por Naciones Unidas. Algo más de la mitad de las violaciones fueron responsabilidad de grupos armados que operan en el este del Congo y el resto es atribuido a agentes del Estado. Los integrantes de los grupos armados escapan a menudo a la justicia y raramente los altos oficiales de las fuerzas gubernamentales son objeto de acciones judiciales. En el periodo 2010-2013, los tribunales militares condenaron a 187 individuos por violencia sexual. Y bueno, y ahora el Congo, ¿verdad? También es impactante este último informe de Naciones Unidas sobre esta realidad espantosa que tiene mucho que ver con lo que también estábamos hablando de Ruanda y la violencia sexual, la violencia contra mujeres, contra niños, contra la población más vulnerable. En defensa, a fin de cuentas. Y lo trágico es que la violación en masa se ha convertido en un arma de guerra, algo que sospechábamos que también ocurría en la antigüedad, pero que en el caso de los conflictos armados de África vuelve a retomarse como práctica de guerra. Y es una manera de someter a la población, pero además de humillarlos, de vejarlos, y es como una violación doble, porque por un lado despojan a la mujer de su dignidad, pero también a su familia que no la puede defender. Y en el triste caso, y ocurre demasiadas veces, en que la mujer quede embarazada, muchas veces ella quiere abortar porque no quiere un hijo del violador, porque además pertenece a otra tribu o porque tienen rencillas y tienen odios ancestrales acumulados, con lo cual esa mujer se ve obligada a recurrir a métodos que no quisiéramos reproducir nunca en nuestro país, ¿verdad? Utilizando ramas, utilizando agujas, utilizando cualquier objeto punzante, muchas veces provocándose lesiones de las cuales no puede ni siquiera tratarse porque muchas veces son abandonadas en la selva, son abandonadas en lugares alejados de la población. Por eso también hay que desarrollar estos países mucho más, porque a estas mujeres las cazan, y utilizo el término cazar como si fueran una presa, un animal, cuando van transitando kilómetros con una ánfora para poder recoger agua y llevarla a sus hogares. Por eso es que tiene que haber una fuente, una provisión de agua cerca de la aldea para que de alguna manera estas mujeres se puedan ver protegidas. Pero esta miseria... Esta miseria, esta vulnerabilidad es lo que vos explicabas, sí. Es... Luego, las potencias del mundo lo que hacen a esta realidad es aprovecharle los recursos naturales, como pasa con el Congo, como pasa con Ruanda y con el resto de África. Ahora, no podemos solo culpar también a Occidente porque eso sería una mirada muy simplista y reduccionista del problema. También hay que culpar a los gobernantes de estos países, pero la falta de transparencia, de gobernabilidad y a fin de cuentas de institucionalidad hace que estos países muchas veces sean regidos por camarillas de políticos que no lo son, que realmente lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, enriquecerse y reproducir un modelo de vida que a ellos se le antoja de lujo occidental, ¿verdad? Porque tienen sus propios conflictos internos. Son personas que han estudiado muchas veces en Europa, pero que no asumen valores de Europa como el respeto al voto popular, como el tener que rendir cuentas a sus poblaciones. Y esa es la realidad después con la que se encuentran nuestros soldados uruguayos cuando van allí como cascos azules. No es una tarea nada fácil, es muy ingrato porque además muchas veces las propias órdenes
o las limitaciones de Naciones Unidas impiden que ellos puedan ayudar, por ejemplo, a la población. No pueden cargar a una mujer violada, por ejemplo, en su jeep, no la pueden trasladar o auxiliarla dentro de la base de Naciones Unidas, ¿verdad? Yo quería aclarar esto porque me parece interesante comprender desde Uruguay y desde América Latina qué representa hoy África. Es un continente con muchísimo potencial, más de 1.600 millones de habitantes, luego bocas para alimentar, ingentes recursos naturales porque tiene madera, diamantes, tiene tierras raras, pero realmente tenemos que ver qué han hecho otros países como Brasil, que a través del uso y explotación de la cultura lusófona, es decir, del habla de la lengua portuguesa, han podido penetrar en países como Angola, como Mozambique o Cabo Verde. Tú me decías que Lula ha sido uno de los presidentes que más ha visitado África. Sí, uno de los presidentes a nivel de Latinoamérica y sin lugar a dudas el presidente brasileño que más veces visitó e intensificó los lazos bilaterales con África. Pero me parece que Uruguay tiene una oportunidad también porque el uruguayo todavía puede manejarse con lo que llamamos el portuñol. Recordemos que del Río Negro hacia arriba muchos uruguayos viven próximo a la frontera o manejan los dos idiomas con bastante facilidad. Ya incluso desde una perspectiva comercial es importante que Uruguay también tome posición respecto de África, porque le va mucho en juego, no solo por las misiones de Naciones Unidas que integra a través de los cascos azules, porque hoy o mañana se puede abrir una nueva misión, por ejemplo en Sudán Sur o en República Centroafricana, donde la Unión Europea ya ha desplazado soldados, pero a todas luces son insuficientes para terminar con el círculo de violencia. China tiene una presencia en África con una impronta neocolonialista. Sí, al principio todo era para bienes porque creíamos que el modelo de la reforma agraria que había seguido China y que había rescatado a millones de campesinos chinos de la pobreza extrema podía reproducirse en África, pero los hechos lo que vemos es que China explota y extrae aquello que necesita de África sin preocuparse mucho por los derechos humanos de los africanos o por la emancipación de los pueblos donde pretende afincarse, ¿verdad? Y trabajar y cooperar. Con lo cual también es de dudosa valía lo que está haciendo China en África y muchas veces tenemos que cuestionar qué le queda a la población de estos países. Lo tengo bien claro cuando se trata de petróleo. El país que está explotando hoy, que está extrayendo petróleo y hay en cantidades todavía importantes en reservas en Sudán, es China. China compra los helicópteros y los aviones que ya son desahuciados por Naciones Unidas, los compra después China, ¿verdad? Esto lo sé de buena tinta porque, como tú sabes, viajo, pero además mantengo buenos vínculos con personas que están allí desplazadas trabajando también en misiones de paz. Con lo cual, a mí me parece que es algo a plantearse también, que hay que repartir la culpa, pero sobre todo lo que queremos hacer desde esta columna es sensibilizar a la gente, que el genocidio de Ruanda es algo horrible, no podemos dar vuelta a la página, pero estamos a tiempo de hacer algo respecto de República Centroafricana, respecto de la violencia entre musulmanes y cristianos, por ejemplo, extremistas en Nigeria, me refiero al grupo Boko Haram, que asesina impunemente a niños en escuelas cristianas, por ejemplo, pero también en Sudán Norte y Sudán Sur, donde siguen peleando por los yacimientos petrolíferos, y hay también conflicto a la interna de Sudán Sur, un país muy joven que cuando se independizó Ana María tenía únicamente 50 kilómetros de carreteras asfaltadas y el triste saldo de 50 niñas que habían terminado la primaria. El resto de las mujeres se habían visto sometidas a esta violencia sexual porque eran tomadas como esclavas sexuales por las guerrillas o bien porque eran violadas como arma de guerra, como ya hemos explicado. Susana, gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes.